Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión del programa de actualización jurídica de 2025 que organiza el Instituto Andaluz de Administración Pública de manos del Cuerpo de Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico, a los que agradezco siempre su colaboración en esta jornada, en este programa que es tan demandado y tan seguido por todos los empleados y empleadas públicas de la Junta de Andalucía. Estas sesiones tan interesantes los que nos ponen al día de la actualización normativa y las últimas jurisprudencias sobre temas que a todos nos conciernen. El tema de hoy que nos trae son los nombramientos y ceses en puestos de libre designación, evolución jurisprudencial y situación actual. El letrado que nos acompaña hoy, al que saludo, es Rafael Bermejo Pastor, que es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba, funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados por oposición libre desde mayo del 2002 y que presta su servicio como letrado de la Junta en el Servicio Jurídico Provincial de Granada, donde ejerce funciones tanto consultivas como contenciosas. En el ámbito contencioso ejerce sus funciones en los cuatro órdenes jurisdiccionales, tanto en primera instancia como en los distintos juzgados, como en las audiencias provinciales, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y participa en la preparación de casación ante el Supremo. En el ámbito consultivo asesora, a los distintos órganos de la Administración, así como sociedades mercantiles andaluzas, consorcios y demás entes instrumentales de la Junta, tanto en materia de contratación como en el resto de problemas jurídicos que le surgen en el día a día. También ha sido miembro de órganos colegiados, tanto en materia de contratación como en otros ámbitos, y como ponente ha participado en varias ocasiones en las jornadas de patrimonio histórico organizados por el Patronato del Alambre de Generalife, en las jornadas en materia de derecho de agua organizadas por la Fundación Rodríguez Acosta, y actualmente participa como docente en el CENCI, que es el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional de la Diputación de Granada. Pues yo, sin querer restar más tiempo a la exposición de Rafael, y dándole de nuevo las gracias por prestarse a colaborar en este programa de actualización jurídica, sin más, le doy la palabra y le doy la bienvenida a todos los asistentes a esta tarde de octubre. Un saludo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias al Instituto Andaluz de Administración Pública y al Gabinete Jurídico, en concreto al área de coordinación, a Antonio Luis Falla y a Marisa Mate, que son los que me han dado la oportunidad de participar aquí. En el día de hoy vamos a comenzar, bueno, como suele ser la estructura habitual de la tercera sesión de programa de actualización jurídica, en primer lugar, por una actualización de la normativa vigente desde la última sesión, que fue el 10 de junio de 2025, si no me equivoco, tanto en normativa estatal como normativa andaluza, así como jurisprudencia constitucional y del Supremo, sobre todo en materia contenciosa, que yo creo que es un poco lo que nos interesa aquí. Eh, Voy a compartir una pantalla de una presentación más o menos, bueno, por guiarnos un poco y sobre todo por saber también de qué estamos hablando. En primer lugar, respecto de la normativa estatal, desde 10 de junio de 2025, en materia de leyes orgánicas, poca novedad ha habido, fundamentalmente en la Ley Orgánica 2/2025 de 3 de junio, que autoriza la ratificación de 4 enmiendas al artículo 8.2 de la Corte, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se refiere fundamentalmente a los delitos que se consideran de lesa humanidad o susceptibles de enjuiciamiento ante la Corte, y la Ley Orgánica 3/2025, que sí modifica parte de la 1/2002 de 22 de marzo, que es la famosa del derecho de asociación, algunos artículos en materia de concurrencia de los órganos colegiados dentro de las mismas. Y en cuanto a leyes orgánicas, nada más, desde junio de 2025. Un poco comenzando con las leyes ordinarias, que tampoco ha habido mucha diferencia desde junio. Se comienza así con la Ley 5/2025 de 24 de julio, que modifica el texto refundido de la responsabilidad civil y el seguro de circulación de vehículos a motor,
que ya se aprobó en el Real Decreto de 2004, especialmente sobre la ordenación, la supervisión, así como la solvencia de las entidades aseguradoras y la reaseguradora, sobre todo con motivo de los acontecimientos últimos desastres naturales que ha habido en España, a raíz de las danas y como los incendios posteriores. Respecto de la ley ordinaria, se continúa así con la Ley 4/2025 del 24 de julio, que aprueba un convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, relativo o afectando así a materia tributaria. Importante también es la Ley 7/2025, de 28 de julio, que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que bueno, van a integrar algunos organismos que estaban dentro del ministerio correspondiente en una agencia estatal a efectos de que puedan tener una forma de proceder distinta. La Ley 6/2025 de régimen económico y fiscal de Canarias, y por último se modifica por la Ley 8/2025 la Ley de navegación aérea. Respecto de los reales decretos, aquí una vez más, en atención a las últimas circunstancias que nos han afectado a todos, como el apagón de 28 de abril de 2025, pues se dicta el Real Decreto Ley 7/2025, que aprueba las medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Vamos, fundamentalmente eh, se pretende que los operadores eléctricos se presenten a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, los resultados de los análisis y revisiones que tengan semanalmente o mensualmente, para incluir incluso propuestas de modificaciones, incluso propuestas de modificaciones legislativas de cara a sobrellevar dichas situaciones en el futuro. Respecto de la Ley 6/2025 de 17 de junio, adopta medidas relativas a los recursos en materia de financiación territorial, y en la ley, el Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio, que amplía, y este sí fue relevante, amplió los permisos de maternidad y paternidad, modificando así pues tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de Seguridad Social, incluso afectó al derecho europeo porque consistía en la transposición de la Directiva 2019/1158 de la Unión Europea. Y bueno, básicamente aumentar los periodos de duración por progenitor, pasa de 16 a 19 semanas, y las 3 semanas extra o las 3 semanas adicionales entienden que una se debe disfrutar en los primeros 12 meses, las 2 semanas restantes hasta que cumpla 8 años, etcétera. Incluso la posibilidad de flexibilización respecto de las semanas. En el caso de las familias monoparentales, pues se establece un permiso de 32 semanas para el único progenitor. Finalmente, respecto de las como decretos leyes, pues también se aprueba un Real Decreto Ley 10/2025 sobre medidas urgentes en materia de la situación actual entre Gaza e Israel, y entre las medidas pues se prohíben una serie de exportaciones destinadas a Israel, importaciones originarias de Israel, sobre todo en materia armamentística o que tenga que ver con material de defensa o productos o tecnología que puedan usarse para la vida cotidiana y también para la vida militar. Respecto de las leyes andaluzas, la normativa andaluza, bueno, desde 10 de junio hasta ahora, a 21 de octubre de 2025, no se ha dictado ninguna, o sea, no se ha aprobado ninguna ley sin perjuicio de las tramitaciones parlamentarias en curso, pero bueno, reiterar la única ley, la 1/2025 de 26 de mayo, que crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía. Sí que se han aprobado más decretos leyes en materia de la Junta de Andalucía, pero fundamentalmente y el principal, aunque es anterior a junio de 2025, sí que está entrando en vigor actualmente, y el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, empezándose ya de los municipios a ofrecer bolsas de suelo y a aplicarse efectivamente en dicho decreto ley.
En cuanto a la normativa europea, fundamentalmente, y este año lo fundamental, el reglamento de inteligencia artificial. Este es la joya de la corona de la Unión Europea este año. Sí que ha tenido un proceso de aprobación largo, pero ya se empezaron a aplicar algunas partes en febrero de 2025 y ya a partir de agosto de 2025 se aplica prácticamente la totalidad del reglamento. Fundamentalmente establece medidas para garantizar la seguridad de cara a la inteligencia artificial, de cara, muy importante también, a otorgar a los consumidores el derecho a presentar reclamaciones cuando el programa está constituido por inteligencia artificial, y es un instrumento legislativo novedoso en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito mundial de regulación de la inteligencia artificial. No hay ningún instrumento normativo, o al menos con esa pretensión de regulación tan amplia, sin perjuicio de que luego, pues evidentemente, la tecnología supere a la normativa. En cuanto al también importante, aunque este era enero de 2024, sin que entró en vigor definitivamente el 12 de septiembre de 2025, que es el Reglamento de Datos de la Unión Europea, 11 de enero del 24, que establece así, pues, bueno, un conjunto de datos de reglas para el acceso y el uso de los datos personales, no personales, la distribución justa de los mismos, etcétera. Y para finalizar, también la Ley Europea de la Accesibilidad, que es una normativa dentro del ámbito del consumo que busca garantizar que todas las personas puedan acceder a los productos digitales, que esto es un proyecto eh, tremendo, porque tiene que llegar a todos los rincones de la Unión Europea y se está empezando a aplicar este año. Y por último, la directiva NIS2, que establece obligaciones y medidas de todos los Estados miembros en materia de ciberseguridad. Los ataques cibernéticos son una de los peligros que se enfrenta la Unión Europea. La Comisión Europea ya lo ha declarado como una amenaza fundamental dentro del territorio Schengen, el espacio económico europeo, y la ciberseguridad pretende iniciarse la protección de la misma con esta directiva, aplicándose primero a los sectores de banca, de transporte, de energía, al sector sanitario, aguas potables, etcétera. Por último, y respecto de los reglamentos europeos, no, tenemos que ir al reglamento de deforestación, que sí que en junio de 2025 entró en vigor, y el reglamento, pues bueno, viene a exigir que las empresas garanticen que sus materias primas no contribuyan a la deforestación, en el caso del aceite de palma, la soja, madera, etcétera. Pasando a continuación un poco al análisis de la jurisprudencia constitucional, se han dictado unas 46 sentencias desde junio de 2025. Se va a hacer mención un poco a las que me han parecido interesantes o más interesantes, ya que algunas también trataban sobre temas similares o muy parecidos. En primer lugar, respecto de la sentencia 128/2025 de 9 de junio, poco viene a hablar de la vulneración del derecho a igualdad, la ley de sin discriminación, en el caso de la ley sin discriminación por razón del nacimiento. Es decir, permite, o sea, aplican una regulación legal, o sea, se aplica una regulación legal que se declaró inconstitucional por la sentencia 140/2024, que omitía la posibilidad de que las madres biológicas de familias monoparentales se pudieran ampliar el permiso de nacimiento. Esto efectivamente se ha ganado en el Tribunal Constitucional, es una pretensión vieja ya en vía judicial, pero como se ha dicho anteriormente, esto ya un poco se ha subsanado con el Real Decreto que se ha aprobado en materia de bajas por maternidad, que ya permite que las familias monoparentales o los progenitores monoparentales, la madre monoparental en este caso, puedan tener más tiempo de baja maternal. Por otro lado, la sentencia 134/2025, que en materia del acceso a cargos públicos, esta sentencia
entiende que existe nulidad del precepto legal en la ordenación local que ajusta el quórum de los concejales que promueven una moción de censura al alcalde en función de su pertenencia a uno u otro grupo político. Entiende así que debe declararse inconstitucional porque vulnera así el principio de igualdad. La sentencia 151 barra 2025 del 24 de septiembre que se planteó por el Gobierno de la Comunidad de Madrid planteaba también la posibilidad de que un servicio de asistencia que crearon, una asistencia técnica para el diseño de un servicio de captación, fidelización y formación de familias interesadas para ser acogedoras, de niños que son tutelados por las comunidades autónomas. Aquí en Andalucía existe el mismo sistema, pero con las peculiaridades de este sistema que se vio en la Comunidad de Madrid, se entendió por el Tribunal Constitucional que la competencia en materia de protección de menores determina en todo caso la nulidad de un contrato cuando se refiere al diseño de un servicio de búsqueda, captación, sensibilización y fidelización de potenciales familias acogedoras, ¿no? Debido a la protección de datos, entre otras cosas, ¿no? Pretendió estandarizar la captación de dichas familias y se recurrió declarándose inconstitucional. La sentencia de pleno también, 150/2025, el 23 de septiembre, prevé que interpuesto por el presidente del Gobierno contra un decreto ley de Aragón, el 3/2022, prevé que en materia de contratación administrativa la nulidad de una normativa, el decreto ley del Gobierno de Aragón, que establecía medidas excepcionales en materia de revisión de precios, de contratos de obra y de servicios y suministros para la ejecución de obra pública. Entendían que en dicha revisión de precios que se ajustaba a vicisitudes propias del contrato, pero que la comunidad autónoma pretendió regular de forma particular, que la competencia en todo caso corresponde al Estado ni se regula la ley de contrato del sector público. Respecto pasando a continuación a la sentencia del Tribunal Supremo, me voy a centrar fundamentalmente en las sentencias de la Sala Contencioso Administrativo, porque entiendo también un poco por las materias que se suelen tratar en el curso de actualización jurídica y un poco dentro de la administración, pues resulta más interesante. Se han dictado bastantes sentencias desde 10 de junio de 2025. Una vez más voy a recoger únicamente las que he considerado interesantes o relevantes. La sentencia 1200 barra 2025, de 29 de septiembre de 2025, tenía dictada un recurso de casación, el 129/2023, tenía como cuestión de interés casacional objetivo determinar el día inicial para el cómputo de los intereses de demora en los supuestos en que la prestación de servicios continúe en materia de contrato del sector público a solicitud de la Administración una vez finalizada la duración de los contratos de servicios. Las normas jurídicas que se interpretaba el artículo 216.4 de la Ley de Contrato del Sector Público y el artículo 198.4 también de la Ley de Contrato del Sector Público, y viene a establecer, bueno, en aquellas situaciones en las que el contratista de buena fe continúa prestando un servicio una vez que se ha expirado la duración del contrato y sin modificado alguno, eso suele ser un problema recurrente en la administración pública, incluso la posibilidad de que se continúe la prestación del servicio aún sin que tenga una base contractual. Pero en el caso de que tenga una base contractual, respecto del cálculo de los intereses o a efectos de devengo de intereses de demora, entienden que resulta aplicable el artículo 216 de la antigua Ley de Contratos del Sector Público, hoy 198, y demás preceptos concordantes con la normativa reguladora de la contratación administrativa, entendiendo que se inicia el cómputo de los intereses de demora desde el transcurso de los 30 días desde que se formula reclamación sin que la Administración haya procedido al pago del principal. O sea, en este caso se ajustaría al mismo régimen. Respecto de la sentencia 1201/2025, también de 29 de septiembre, dictada también un recurso de casación. En este caso, la cuestión de interés casacional que se plantea la sala es de qué plazo dispone la Administración tributaria para dictar una liquidación
en ejecución de una resolución económico-administrativa que anula la anterior, con fundamento en la falta de motivación. Eso suele ser lo más habitual, ¿no? De ordenar en todo caso la retroacción, una resolución que se dicte una resolución con la correspondiente liquidación una vez ha sido anulada, porque entiende en todo caso el Tribunal Económico Administrativo que no se ha motivado. Se determina o se pide también que se pronuncie el Supremo sobre las consecuencias de la extralimitación en el plazo y de la posibilidad de dictar un segundo acto, o la posibilidad, o si la Administración tiene posibilidad de dictar su siguiente acto, un tercer acto, un cuarto acto, etcétera. En este caso, la sala considera que la facultad reconocida a la Administración para reiterar un acto cuando ya ha sido anulado, efectivamente, al margen del vicio que tenga, le permite dictar un segundo acto que se dirija a dar cumplimiento a la resolución dictada en vía económico-administrativa, pero no autoriza para dictar terceros o ulteriores actos de liquidación. Es decir, no le concede a la Administración una oportunidad indefinida, dice la sala, de repetir actos administrativos de gravamen hasta que al fin pues acierte, entiende la sala, en perjuicio de los ciudadanos. Por otro lado, respecto de la sentencia 1180/2025, también del 24 esta del 24 de septiembre de 2025, em, analiza como cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia sí, y esta ha sido importante en particular para nosotros, al menos aquí en el Servicio Jurídico Provincial de Granada, hemos tenido varios pleitos relativos a este asunto. Este recurso de casación lo presentó la Abogacía del Estado en representación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y la intrahistoria o lo que se le pide al Tribunal Supremo que analice es si la competencia, si el incumplimiento de la obligación de la Administración Autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas, es decir, en la construcción de la EDAR, de las estaciones depuradoras, si cuando la Administración de la Comunidad Autónoma no cumple con la construcción de dicha EDAR, exime de culpabilidad o de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales. Esto eh, traía o nos daba bastantes problemas porque efectivamente había municipios que llevaban tiempo reclamando una estación depuradora de aguas, la estación depuradora de aguas no se llegaba a construir, y posteriormente la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía, en uso de sus competencias en materia de protección del medio ambiente, en materia eh, de, de protección también del dominio público hidráulico, porque había veces que esos vertidos afectaban al dominio público hidráulico, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y otras veces a la Confederación Hidrográfica. Se entiende competencia del Estado. Entonces, al vertir las aguas sin depurar, en los municipios se entendía que atentaban contra el medio ambiente, se les aplicaba la ley autonómica en materia de medio ambiente, en protección del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución española, y se les sancionaba. Y en los pleitos que planteaban los ayuntamientos se decía, bueno, si usted no ha construido la EDAR a la que está obligado, no puede venir después y sancionarme cuando no depuro las aguas, porque no puedo depurarlas si no se construye la EDAR. Esto generó una serie de controversias que al final hizo que se tuviera que ir caso por caso, viendo a ver qué municipios cumplían con los vertidos, qué municipios se les había facilitado el cumplimiento de la EDAR y ellos no habían puesto ninguna facilidad para la construcción de la misma, que también existían. Y bueno, pues finalmente el Tribunal Supremo ha entendido que si la Administración Autonómica tiene que construir una estación depuradora y no la construye, no puede después sancionar a los municipios, aunque eh, evacúen las aguas residuales sin tratamiento ninguno y afectando al medio ambiente. Esto el Tribunal Supremo lo deja un poco abierto, aplicable al caso concreto. Supongo que tendrá incluso otra vuelta de tuerca, porque habrá que valorarse también qué municipios han cumplido previamente la posibilidad de que, o le han dado facilidad a la comunidad autónoma para que construya esa edad, pero bueno, en cualquier caso, dicta un pronunciamiento importante. La sentencia 1160/2025
de 22 de septiembre del 25, plantea si la cuestión de interés casacional es si la sentencia del Tribunal Supremo anterior de un recurso de casación, el 1781/2017, es aplicable a efectos de adquisición del grado personal de los funcionarios interinos. Es decir, en la respuesta de interés casacional se viene a decir que los interinos que hubieran prestado servicio como funcionario interino durante 3 años, 8 meses, bueno, un tiempo, en este caso eran 3 años, 8 meses y 21 días, los que hubieran prestado servicios, se les computará cuando pasen a ser funcionarios de carrera a efectos de consolidación del grado personal. Este periodo de interinidad se entiende el Supremo que debe aplicarse al grado personal y declara plenamente aplicable la sentencia de 7 de noviembre de 2018 que ya lo preveía para un caso que ahora resulta análogo. Respecto de pasando a continuación a la sentencia 1259/2025, de 8 de octubre del 25, se trata en materia de solicitud de reconocimiento del título de fisioterapeuta obtenido en otro país. En este caso, lo importante, más allá de la especificidad de la materia, que es el reconocimiento de un título profesional concreto en otro país, con arreglo a la directiva 2005/36, si resulta homologable o no en España, lo que resulta interesante son los efectos del silencio. En este caso, el Tribunal Supremo, ante la negativa, bueno, ante la falta de respuesta de la Administración, entiende que en este caso el silencio es positivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Ley 8/2011. Entiende que no concurre ninguna excepción al respecto para no considerarlo aplicable y que resultaría plenamente aplicable en la Directiva 20 de noviembre de 2013 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Respecto de la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, la 1234/2025, en ella trata, bueno, la cuestión que presenta interés casacional es si el hecho de haber concurrido al procedimiento de otorgamiento de una concesión de manial para poder ostentar una legitimación, o sea, permite obtener una legitimación activa para la impugnación del resultado de dicho procedimiento de concesión. O en caso contrario, precisar las circunstancias que deben concurrir para que un recurrente posea legitimación activa para impugnar el resultado de un procedimiento de concesión de manial. Es decir, el participante que ha concurrido al procedimiento de otorgamiento no se le ha otorgado y después el definitivo, la resolución definitiva, si tiene legitimación para impugnarlo o no. En este caso, el Tribunal Supremo entiende que sí ostenta la legitimación para impugnar la concesión y la utilización del dominio público, en este caso era portuario. A continuación, respecto de la sentencia 1226/2025, de 1 de octubre del 25, esta ya más reciente, determina, o sea, lo que se plantea el Tribunal Supremo es si en el marco de la adjudicación, esto en materia de contratación, si en el marco de adjudicación de un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada, es posible la subcontratación de determinados servicios de seguridad cuando la empresa subcontratada disponga de la habilitación necesaria para esto. Es decir, un contratista que subcontrata determinados servicios de seguridad y no tiene habilitación necesaria para realizar dichos servicios, pero la subcontratista sí. En este caso, entiende el Tribunal Supremo que la falta de actitud no es posible suplirla acudiendo a la subcontratación de determinados servicios de seguridad. Por lo tanto, entiende el Supremo que si el contratista principal sí tiene la habilitación profesional, evidentemente puede contratarlo, pero no puede subcontratar un servicio del que no dispone de la habilitación. Entendiendo que si en el objeto del contrato aparecen determinados servicios definidos como accesorios o complementarios, en este caso la empresa subcontratista pondría incluso mediante la habilitación realizar tales servicios, pero en el caso de contratos que no se han declarado meramente accesorios complementarios, no se puede complementar la falta de habilitación del contratista principal con el subcontratista. Respecto de la sentencia 1113/2025, esta la última para analizar, si bien es de 9 de septiembre, pasado la última,
este resuelve un recurso de casación que trataba de discernir o como cuestión de interés casacional objetivo, tenía él sí la posibilidad de que em, o sea, la posibilidad, no, la determinación del plazo para recurrir un supuesto para recurrir un acuerdo municipal en materia del suelo. Si se le aplica el plazo previsto en el artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa en relación con el derecho a tutela judicial efectiva, el principio pro actiones, o por el contrario se le aplicaba otro plazo distinto. Bueno, en este caso entiende el Tribunal Supremo que manteniendo el principio pro actiones, artículo 24, el interesado que haya participado activamente en el trámite de información pública, incluido formular alegaciones en un procedimiento o un instrumento de planeamiento urbanístico, este interesado puede interponer el recurso contencioso administrativo sujetándose al plazo previsto en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción, es decir, desde que se dicta dicho acto en el plazo de 2 meses, desde que se le notifique desde que se publique dicho acto en el boletín provincial correspondiente, es decir, el dies a quo sería la publicación del boletín oficial y añade que se permite la participación activa del que hubiera participado en la formulación de alegaciones o en el trámite de información pública de la elaboración de dicho instrumento de planeamiento. Una vez ya hemos analizado la normativa, así como la jurisprudencia reciente desde el 10 de junio de 2025, la ponencia en la presente sesión de la jornada de actualización jurídica trata sobre el nombramiento y cese de los puestos de libre designación. Voy a empezar por decir un poco la estructura, sin perjuicio de que lo verán en la diapositiva, hablando aproximándonos a la figura de los puestos de libre designación, en la regulación normativa de los puestos de libre designación y una vez saquemos varios conceptos polémicos en el nombramiento y cese de los puestos de libre designación, la evolución jurisprudencial, porque al final no ha dejado de ser un, una, un procedimiento de construcción absolutamente jurisprudencial. De hecho, aún continúa en construcción. Entonces, empezaremos un poco con definiciones y después ya pasaremos a la evolución jurisprudencial. Respecto del nombramiento y ceso puesto de libre designación, un proceso, en todo caso, que permite o de provisión de puestos de trabajo de funcionarios. Es un proceso, antes se hablaba excepcional, no tiene por qué ser excepcional, pero en todo caso se contrapone al procedimiento de concurso, ¿no? De la provisión de puestos de funcionarios mediante el concurso en el que se valoran una serie de méritos y de capacidades. La libre designación ya se comienza diciendo que consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Em, la libre o la apreciación discrecional, esta discrecionalidad es uno de los elementos fundamentales que se discuten siempre en el nombramiento y ceso a puestos de libre designación. Esa discrecionalidad es total, es parcial, algunos lo llaman discrecionalidad subjetiva en relación a que las apreciaciones personales sobre el nombrado cesado, discrecionalidad objetiva, si tiene que tener vinculación con el mérito de capacidad para el ejercicio de un determinado puesto. No olvidemos que la apreciación o la discrecionalidad en este caso y el nombramiento y cese de los puestos de libre designación no, en el caso que no ocupa, se diferencia de los puestos eventuales en que, en teoría, esa discrecionalidad siempre va dirigida a que dichos individuos puedan cumplir unas determinadas funciones para un puesto concreto. O sea, no se trata exclusivamente de la confianza, sin perjuicio de lo que se verá a continuación sobre la interpretación de los tribunales. Libre designación. En la definición de libre designación se entiende así que es un procedimiento excepcional de la provisión de puestos de trabajo para funcionarios donde la Administración ejerce una evaluación
discrecionalidad sobre la idoneidad. Aquí aparece el segundo de los conceptos fundamentales, e idoneidad. También se tratará a continuación en la interpretación del mismo efectos del nombramiento y cese. Y este mecanismo se encuentra regulado en el Estatuto Básico de Empleado Público. Continuando con la normativa, o sea, si de ahí nos vamos directamente a la normativa, ya que se habla de Estatuto Básico del Empleado Público, debemos comenzar, bueno, señalando los artículos que habitualmente se mencionan o se han mencionado en la jurisprudencia para tratar las vicisitudes sobre los nombramientos y ceses de libre designación, que son los artículos 23 de la Constitución, el 103 y el 106 de la misma. 103, fundamentalmente, el acceso a la función pública de estar regido por los principios de mérito y capacidad. Este artículo hoy en día, en la jurisprudencia, o sea, en el debate jurisprudencial sobre el nombramiento y cese de tales puestos, no está tan en primera línea, porque al final ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia que se verá a continuación del año 2000, ya preveía que la libre designación era compatible con el mérito y la capacidad previsto en el artículo 103, porque no se trataba del acceso a la función pública, se trataba de un método de provisión de puestos de trabajo dentro de la administración pública. Entonces, no conculcaba que el principio. El artículo 106, bueno, se refiere fundamentalmente al control jurisdiccional de los actos, en este caso, de los nombramientos y cese que se puedan dar. Y este control jurisdiccional es el que se tratará a continuación, el que no ha seguido una misma línea o tiene porque tiene como tarea el interpretar varios conceptos muy difíciles de interpretar. La libre designación, al depender de un juicio discrecional sobre la idoneidad de los aspirantes, pues introduce un margen de subjetividad que a su vez obliga a acudir a la motivación, otro de los conceptos fundamentales, y esa motivación tiene que interpretarla los órganos jurisdiccionales, pero no respecto de las causas concretas que se dan tanto en el nombramiento como en el cese, sino en términos generales, en fin, genera una serie de problemas que se tratarán a continuación. Bueno, la regulación normativa, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución española, el artículo 80 del de texto refundido a la ley de empleado público, del Estatuto Básico del Empleado Público. Un poco básico, aunque viene ahí en la diapositiva, tampoco quiero reiterarme, pero bueno, consiste, como dice, en la apreciación discrecional siempre que el candidato o en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Aquí une la discrecionalidad a los requisitos exigidos para el desempeño del pueblo. Dice que las leyes de función pública establecerán criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad pueden cubrirse por un procedimiento de libre designación. No son todos. Incluso insta a que el órgano competente para el nombramiento pueda recabar la intervención de especialistas para apreciar la efectiva idoneidad, el que no sea una obligación, sino sea una potestad, sea facultativo el poder, es lo que posteriormente determina que efectivamente la idoneidad se vincule más a la discrecionalidad que a la motivación o a los requisitos objetivos. Respecto del artículo, continúa diciendo que los titulados de puestos de trabajo provistos del procedimiento de libre designación, que se hace una convocatoria pública y que el cese, en todo caso, deberá motivarse con unos requisitos exigidos en la ley. El artículo 128 de la Ley 5/2023, la Ley Función Pública de Andalucía, de 7 de junio, es bastante más extenso que el artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público. Más extenso no significa más completo o que evite problemas de interpretación, pero bueno, pues desde luego se han esforzado en regularlo bien. La libre designación en la definición dice, consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad y de las competencias de las personas candidatas en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Aquí, aparte de la idoneidad, añade competencias.
entiendo que las competencias da o dota un carácter más objetivo, quizá la idoneidad, al ser un concepto el idóneo muy subjetivo, ¿no? Y al tratarse de puestos de trabajo concretos que tienen unas competencias reguladas en la normativa, quizá le dota de una mayor objetividad. Pero bueno, la regulación general después del artículo 128 es parecida. Sí que en el apartado segundo dice que se proveerán por el sistema de designación los puestos de trabajo de especial responsabilidad, colaboración, disponibilidad y aquellos que requieran una confianza personal para ejercer sus funciones. Esto creo que si antes con el concepto competencia le dotaba una mayor objetividad, quizá aquí al hablar de colaboración, disponibilidad y confianza personal se vuelve otra vez a la apreciación discrecional de la idoneidad o una apreciación subjetiva y y luego la regulación de las facultades a la hora de proveer los puestos de libre designación es prácticamente igual al artículo 80. También entiende que el órgano competente podrá recabar la intervención de especialistas para precisar o para apreciar la idoneidad. Una vez más, no se moja tampoco en que deba recabarla, sino podrá, en un puesto sujeto también a la confianza del que nombra. Y el plazo, bueno, habla de una serie de plazos de presentación de solicitudes y de las convocatorias correspondientes, si bien de una manera un poco más exhaustiva, pero el núcleo de la de regulación de los puestos de libre designación no lo altera. El artículo 56 y 58 del Reglamento General de Ingresos Personal al Servicio de Administración General del Estado también habla de los puestos de libre designación. En el caso de Comunidad Autónoma de Andalucía, pues es de menor aplicación, pero el Real Decreto 364/95 sí habla, en este caso también, de la motivación o de la necesidad de motivación del nombramiento y del cese de los puestos de libre designación. La la regulación, una vez vista un poco la normativa, surgen, a mi entender o a mi parecer, tres conceptos fundamentales, que son la confianza, la idoneidad y la discrecionalidad y la motivación. Respecto de la confianza, en el caso de los puestos de libre designación, se entiende, y conforme se verá en la jurisprudencia, que se haya vinculada la idoneidad para el ejercicio del cargo concreto. Es decir, la confianza que se pueden tener como creencia en la capacidad y el compromiso, conforme a la buena administración, no trata, o sea, no deja de ser una discrecionalidad subjetiva, sin perjuicio de que dentro de esa subjetividad, que los tribunales hay veces que utilizan la confianza en términos subjetivos y otras veces vinculándola a las capacidades, a la idoneidad para el ejercicio del cargo concreto, pues bueno, no deja a mi entender de tener ese carácter subjetivo. Respecto de la idoneidad, otro de los conceptos fundamentales, la aceptación un poco de la Real Academia es ser adecuado, ¿no? Estar capacitado para llevar a cabo determinadas funciones en un puesto con calidad y con la destreza suficiente y requerida. Lo que pasa es que la idoneidad entiende, en este tipo de puestos se entiende la que es apta para el seleccionador. Es decir, la idoneidad sí, es verdad, está vinculada a la calidad o la destreza requerida, pero aparte tiene que parecérselo al seleccionador o al que ordena el cese. La idoneidad ni siquiera puede ser considerada un concepto jurídico indeterminado porque carece de hechos determinantes donde apoyar la regla jurídica para después conectar el juicio de valor, que es la estructura del concepto jurídico indeterminado. Y para finalizar, bueno, el concepto de discrecionalidad. El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el concepto de discrecionalidad y entiende que es aquella potestad en la que la Administración tiene la posibilidad de elegir entre diversas opciones, todas admitidas en derecho y siempre y cuando no se incurra en arbitrariedad y el ejercicio de esta facultad se encuentre dirigida al cumplimiento del fin perseguido en la norma. El artículo 9.3 de la Constitución, como todos saben, garantiza la interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos. En este caso, la decisión sería arbitraria cuando no se apoye en la legalidad, es decir, cuando se elijan distintas opciones, algunas de las cuales no se hayan tuteladas por el ordenamiento jurídico.
No obstante, y por último, antes de entrar en análisis jurisprudencial, el concepto fundamental y el que cierra todo el círculo es la motivación. La motivación del cese viene impuesta no solo por imperativo legal, del artículo 35 de la Ley 39/2015, sino también por toda la jurisprudencia. Si hay una sola unanimidad en la necesidad de motivación. El problema es la determinación de qué es motivar un nombramiento o un cese. Aquí está absolutamente el kit de la cuestión sobre la legalidad de este tipo de actuaciones. El artículo 35, en el concreto apartado I de la Ley 39/2015, es verdad que prescribe la motivación de estos actos, pero el artículo 35 dice que serán motivados con sucinta referencia a los hechos a los fundamentos de derecho, es decir, eh, qué actos serán motivados, los que limitan los derechos fundamentales, pero no en qué consiste la motivación, qué es lo que hay que hacer para que se considere un acto motivado. En la sentencia del Tribunal Constitucional que le he hablado inicialmente, la sentencia 235/2000 de 5 de octubre, esta sentencia interpretaba el artículo 99 de la ley de bases del régimen local. Ese artículo 99 prevía la posibilidad de la provisión de puestos de trabajo mediante sistema de libre designación a los habilitados nacionales. En ese momento, lo que estaba en discusión, como se ha dicho anteriormente, es si esto era o se podía ser compatible con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución y 106. Es decir, esto vulnera el mérito y la capacidad que se exige para acceder a un cargo público. Bueno, la sentencia concurrió que no vulneraba dicho mérito y capacidad y que la libre designación no significa sino la mera puesta a disposición del órgano decisor de un cierto margen de valoración a la hora de apreciar actitudes de los candidatos para desempeñar un determinado puesto de trabajo. No había ninguna quiebra de los principios de mérito y capacidad y entendía que era simplemente una valoración que se podía hacer dentro de la legalidad, claro. Entonces se considera legalidad estar dentro de los dos, lo que se discutía en la sentencia era estar dentro de los dos artículos de la Constitución. Ya eso se ha evolucionado y ya se ha afinado mucho más en lo que se debe considerar o no legalidad en ese juicio de valor. En la motivación, que es un poco el parámetro a valorar, em, se ha interpretado por la jurisprudencia numerosas veces. He puesto, esto queda muy feo en una presentación, pero bueno, he puesto distintas sentencias, a mi juicio las más importantes dentro de este tema, con los pronunciamientos un poco entrecomillados que van a hilar todo el razonamiento final del Tribunal Supremo. Una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo, la de 2 de noviembre de 2017, eh, empezaba, bueno, ya decía fundamentalmente que tiene que motivarse el cese de un puesto de libre designación y que dicho cese, dicha motivación no puede ser estereotipada, no puede darse con conceptos, bueno, en definitiva, conceptos vagos que no digan expresamente por qué se ha cesado al funcionario. Entiende esta sentencia que el cese en un puesto de trabajo libre de designación desempeñado durante un periodo prolongado, por ejemplo, más de un año, sin que conste un periodo anómalo cualquiera, requiere una motivación específica, precisa y de significado racional. Esto se daba para el caso de aquel cargo de libre designación, como puede ser en el ámbito de la Junta de Andalucía, un secretario general, un secretario general de cualquier delegación, hay multitud de cargos, que después de 15 años realizando un trabajo decente, al menos sin queja ni tacha ninguna, por algún acontecimiento sobrevenido concreto, se le cesa alegando simplemente la pérdida de confianza. Dice, no, oiga, un puesto de confianza, de acuerdo, pero tiene que estar ligado al desempeño de una determinada función. El desempeño de esa determinada función lleva 15 años ejerciéndolo sin que haya queja ninguna. Motíveme usted por qué no puede seguir desempeñando dicho puesto de trabajo cuando tiene ese currículum con ese tiempo de ejercicio. La
La sentencia, pasando un poco a continuación a otra sentencia que también es bastante importante en este tema, la 1198-2019, el 19 de septiembre, esta sentencia distingue entre lo que es la competencia propia para el nombramiento de cargos eventuales, la confianza propia, perdón, para el nombramiento de cargos eventuales le llama confianza propia, a la confianza profesional, que es la confianza que se deposita en los cargos de libre para el nombramiento de los puestos de libre designación. Es decir, dos tipos de confianza, parece diferenciar los conceptos, una es propia, la otra es profesional. Bueno, le llama profesional porque se vincula a la idoneidad para el puesto de trabajo, pero en definitiva no, y se verá al final que pondré un ejemplo de motivación de un cese a un puesto de libre designación. La confianza es confianza. Cuando se motiva, se alega pérdida de confianza y no se pone profesional o propia. Pero sí hace esta distinción entre estos dos conceptos que luego sí influye en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En dicha sentencia, bueno, se viene un poco a afirmar que cuando hay libre designación, lo determinante es que el libre juicio de idoneidad atienda no a unos conceptos previamente fijados como méritos evaluables, sino a unos requisitos exigidos para el desempeño del puesto caracterizado por esa responsabilidad que justificó su clasificación como libre designación. Es decir, que diferencia efectivamente la libre designación, en este caso de los méritos, pero no diferencia en el caso de la confianza profesional a qué se refiere. Si lo vincula a la idoneidad, entendiendo por idoneidad los requisitos exigidos para el desempeño del puesto caracterizado, pero claro, los requisitos ya eran la confianza, por lo tanto, le dota un carácter más objetivo, pero sin terminar de rematar la jugada. He intercalado algunas sentencias del Tribunal Supremo con otras del Tribunal Superior de Justicia que algunas no están ahí porque me han parecido interesantes algunos de sus pronunciamientos, ¿no? En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 31 de octubre de 2013, preveía así que la exigencia de motivación del cese viene impuesta no solo por los imperativos legales implícitos, en el ejercicio de potestades discrecionales, sino que también obedece a principios constitucionales, es decir, la interdicción a la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos y la seguridad jurídica. Esta sentencia, bueno, viene a decir que, bueno, libre designación, pero desde luego tiene que estar acotada efectivamente para que no se vulnere o no se concurra en arbitrariedad que prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución. En la otra sentencia, la 796/2012 del Tribunal Superior de Justicia en las Islas Baleares, habla de lo mismo que hablaba la sentencia de 2017 del Tribunal Supremo que he dicho en primer lugar, que hay que atender siempre al periodo de ejercicio del puesto. No se puede alegar una pérdida de confianza cuando por un acontecimiento anormal o por cualquiera que sea, se cesa a un funcionario que lleva ejerciendo un puesto de libre designación durante muchos años. No es que no se pueda, es que tiene que motivarse expresamente. En iguales términos se pronuncia la Sala de Granada en sentencia de 25 de febrero de 2021. Poco ya para iniciar la línea que sigue el Tribunal Supremo, hay que hablar del auto de 17 de septiembre de 2020, dictado por el Tribunal Supremo. Una auto de admisión de un recurso de casación, el 7137-2018, y entiende en dicho auto que entiende el Tribunal Supremo que la cuestión que reviste interés casacional objetivo de lo que en lo que se van a pronunciar consiste en determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de los funcionarios. Aquí ya ponemos el foco. Muy bien, tienen que ser motivadas. ¿Cómo tienen que motivarse? ¿Qué es lo que hay que decir para que se puedan motivar? Sin duda, la cuestión de interés casacional resultó fundamental y desde luego si se hubiera respondido exactamente cómo se tienen que motivar, pues no habría más problemas, pero pues evidentemente posteriormente pues han cambiado, bueno, se ha interpretado de otra forma y bueno, los problemas no se han ido ni mucho menos. La exigencia del rigor motivador, entiende este auto, para el caso de los ceses, cuando se trata de personal o de
funcionario de nombramiento de libre designación, la motivación debe ser cierta. Entiende o aquí dice que no puede ser una apariencia de motivación, tiene que ser una motivación concreta diciendo por qué se ha perdido la confianza en relación con un puesto de trabajo. No una, dos o tres líneas diciendo, bueno, pues que ya no va a desempeñar el puesto de trabajo porque se ha perdido la confianza sin especificar el porqué. Siguiendo con ya las sentencias centrales en este tema, en la sentencia de 2 de julio de 2020, dictada en recurso de casación 2053-2018, en esta sentencia, bueno, aparte de reiterar las consideraciones que ya se daban en la de 2017 y 2019 vista anteriormente, fija ya una serie, enumera una serie de criterios para entender cómo se procede en estos casos. Y dice, en primer lugar, el funcionario de carrera que desempeña un puesto de libre designación tiene un mero interés en la permanencia, no es un derecho a inamovilidad. Es decir, no nos volvamos locos, no deja de ser un puesto de libre designación que efectivamente se puede cesar con una motivación, no existe un deber de permanencia como sí existe en el caso de los funcionarios de carrera, no se haya blindado por la Constitución. Continúa la sentencia diciendo, este mero interés trae su causa en que la designación para el puesto se basa en un juicio de libre apreciación, por lo que quien lo designó puede juzgar que las condiciones subjetivas u objetivas tenidas en cuenta para la designación pueden haber desaparecido o cambiado. Es decir, efectivamente se le puede cesar, pero se trata de un juicio de libre apreciación, pero que debe someterse a unas condiciones subjetivas o objetivas. El caso es que el Tribunal Supremo en este caso, cuando habla de condiciones subjetivas u objetivas, si lo analizamos, la realidad es que son requisitos alternativos, no acumulativos. Por lo tanto, perfectamente puede ordenarse el cese conforme a esta interpretación por circunstancias meramente subjetivas, por cuanto no ordena que se tengan en cuenta siempre las circunstancias objetivas. En el acto del nombramiento continúa la sentencia diciendo que el cese debe ajustarse a existencias formales obvias, como por ejemplo que lo acuerde el órgano competente o la adecuada formación. Y por último dice que esta motivación debe ir más allá de lo previsto en la normativa, es decir, no puede ser una motivación dictada como soy competente, ceso a este puesto de libre designación. No, debe darse la razón o las razones de oportunidad. Una vez más aquí añade razón de oportunidad basada en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección. Es decir, después de hablar de condiciones subjetivas u objetivas, finalmente concluye que confianza e idoneidad apreciada para el puesto, etcétera. Es decir, volviendo un poco más incluso a la subjetividad, lo que complica la apreciación de la motivación. Eh, es decir, la motivación efectivamente tiene que ser algo más que referirse a la mera competencia o una explicación sucinta de lo que ha pasado, pero tampoco cierra el círculo de lo que hay que decir o de lo que hay que motivar para el nombramiento o el ceso a un puesto de libre designación, porque al final finaliza con los conceptos que hemos tratado anteriormente de confianza, idoneidad, etcétera, difíciles de interpretar. En la sentencia de 30 de mayo de 2022, ya vamos a empezar un poco con la casuística concreta. En esta sentencia, que se trataba sobre el nombramiento del presidente de Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Supremo vuelve a darle otra vuelta de tuerca porque entendió efectivamente que el nombramiento de uno de los candidatos resulta suficientemente motivado. En este caso, la historia detrás del caso era que uno de los candidatos consideraba que tenía muchos más méritos y requisitos que podía demostrar para el ejercicio de un cargo como es presidente de sala, que es un cargo muy concreto, es decir, es un cargo pues que hay que ser magistrado, que hay que tener experiencia ya en la judicatura, en el órgano correspondiente y se aprecian una serie de requisitos que pueden ser perfectamente demostrables para la idoneidad para el puesto. Bueno, pues nombraron a otro y se impugnó este nombramiento y el Tribunal Supremo concluye que efectivamente el nombramiento está bien hecho. O sea, no casa, no estima el recurso de casación y mantiene que en el amplio margen de discrecionalidad, dice el Tribunal Supremo, que corresponde al Consejo General del Poder Judicial,
le corresponde proveer los cargos o el candidato que considere más adecuado para cubrir la plaza, sin que frente a ello pueda prosperar una comparación aislada o subjetiva de mérito. En este caso, el Tribunal Supremo le da la vuelta a la tuerca y dice, no, subjetivo no es el que nombra, subjetivo es el que se queja. El que dice, no, mis méritos son mejores, claro, como lo dices tú, pues tus méritos son los mejores para ti, ¿no? Para los demás no. Entonces, da una vuelta y dice, no podemos, entendemos que esto está dentro del ámbito de discrecionalidad y que el Consejo General del Poder Judicial puede elegir lo que estime conveniente. Es decir, si dos candidatos pueden ser igualmente buenos, la valoración de uno u otro como mejor es discrecional y basta la motivación. En este caso, además, el Tribunal Supremo, como después se hizo la sentencia o ya se hizo más de forma detallada la sentencia de 2023 relativa al coronel Pérez de los Cobos, que ya que se tratará a continuación, viene a decir, en primer lugar, como es doctrina consolidada, que el órgano judicial no puede meterse en los motivos concretos de nombramiento o cese de un puesto de libre designación, es decir, no puede juzgar si esos motivos son válidos o no válidos, lo que tiene que juzgar es el marco, es decir, si está motivado o no está motivado. Pero claro, en casación, el recurso a casación, y como se verá posteriormente, no se pueden valorar circunstancias de hecho o de prueba que se han dado en el procedimiento o en la sentencia que finalmente pretenden que sea casada. Entonces, el Tribunal Supremo, cuando decide sobre estos procedimientos, no puede entrar a valorar sobre si sobre los motivos por los que se ha cesado un puesto de libre designación, pero es que realmente tampoco puede valorar sobre la veracidad de dichos motivos, sobre si efectivamente o han concurrido los hechos que se declaran como decisores de que se haya cesado a un determinado funcionario o lo que sea. Por lo tanto, no deja de estar atado en pie y mano del análisis que ha hecho en las sentencias que hemos visto hasta ahora del marco, al final acaba concluyendo que se trata de discrecionalidad, se trata de confianza, se trata de idoneidad y que con eso ya es aparentemente suficiente para motivar. En la sentencia del coronel Pérez de los Cobos, que fue muy sonada por el cese del ministro Grande Marlaska, que fue recurrido y que se dictó una sentencia, la 424-2023 de 29 de marzo, en el recurso de casación 8411-2021. Bueno, la historia previa a la sentencia, para un poco situarnos, es el coronel presenta o interpone un recurso ante un juzgado central de lo contencioso administrativo de Madrid, se le da la razón y la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Interior, recurre en apelación dicha sentencia ante la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional le da la razón la sentencia de la Audiencia Nacional, perdón, le da la razón a la Abogacía del Estado y tira para atrás la sentencia que le dio la razón al coronel Pérez de los Cobos. La sentencia de Audiencia Nacional de la Sala de Contencioso rechaza la aplicación de la sentencia de 2019, el 19 de septiembre, del Tribunal Supremo, que se invocó en instancia y la rechazó de plano y entiende, aparte de que el régimen de libre designación y puesto de los funcionarios civiles no es aplicable a la Guardia Civil, entiende que no se precisa tener en cuenta los hechos, pues basta la pérdida de confianza, lo que no exige valorar si tiene razón de ser. Esto, para poner un poco la guinda al pastel, o sea, la Audiencia Nacional decide que pérdida de confianza no hace falta valorar absolutamente nada. La sala se remite a un precedente suyo, una sentencia dictada en recurso de apelación 17/2020, en el que sostuvo lo mismo, que en la revisión judicial debería ceñirse al motivo expresado formalmente en el acto de cese, sin entrar en otras circunstancias diversas. Es decir, ya no es solo que no vaya a valorar cada uno de los motivos que han dado para cesar a un puesto de libre designación, sino que entiendo que está motivado en cuanto que está motivado, fácilmente describible. La
La razón en este caso del cese coronel Pérez de los Cobos o la motivación fue que no se informó sobre el contenido de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en un marco de operativo en consonancia con la Policía Judicial y se acordó el cese correspondiente. La cuestión de interés casacional es una vez más, como ya se ha visto en la sentencia de 2020, volvemos a 2023, nueva cuestión de interés casacional, la misma. Determinar cuál es el contenido, el deber de motivación existente en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de los funcionarios públicos de libre designación. Es decir, que sí, que hay que motivarlo efectivamente, pero que cómo lo motivo, porque si unos tribunales les vale la simple motivación basada en la pérdida de confianza y otros tribunales exigen que diga en relación al caso concreto qué es lo que ha sucedido, una persona que lleva 15 años de tacha trabajando, qué es lo que ha sucedido para que yo lo tenga que cesar, pues cuál debe ser el contenido y la motivación. Esto el Tribunal Supremo, desde luego, es el competente para casar dicha sentencia y dictar una doctrina jurisprudencial que pueda ayudar al resto de órganos a interpretar dicho concepto de motivación. Las normas jurídicas que se planteaban en dicho recurso de casación, que debían interpretarse, el artículo 9, 23, 103 y 106 de la Constitución, se cierra el círculo, vuelven a interpretarse dichos artículos, y el 35 y el 47 de la Ley 39/2015. Bueno, teniendo en cuenta que el 35 es de los actos que deben ser motivados y el artículo 47 de la nulidad de los actos, entiendo que quizá la interpretación de tales artículos es lo que ha llevado a que posteriormente en esta sentencia o la conclusión del Supremo tampoco termine de cerrar el círculo de lo que se entiende por motivación. Em, la sentencia esta de 2023 recuerda que la anterior de 2019, o el nervio de la sentencia de 2019 era que la libre designación es una de las dos formas de provisión de puestos de trabajo, que se ha discernido entre la confianza exclusivamente personal, que es el correspondiente a los puestos eventuales, y la confianza profesional, que es el correspondiente a la libre designación. Es decir, recapitula, si la forma de provisión es el concurso de méritos, pues hay un juicio de idoneidad para integrar los puestos mediante méritos evaluables. Si es la libre designación, el juicio de idoneidad debe atender no a unos conceptos previamente fijados como los méritos, sino a los requisitos exigidos para el desempeño del puesto caracterizado por esta especial responsabilidad. Es decir, un juicio de idoneidad profesional, sin unos requisitos objetivos previos fijados, pero sí debe atender a las peculiaridades del puesto de trabajo. Pero entiende que reiteran además su jurisprudencia de que la motivación debe ser una motivación que no sea vaga, que no sea imprecisa, que no sea rituaria o a base de expresiones opacas o estandarizadas, sino que debe ser una motivación contundente que permita saber al cesado o al nombrado, en todo caso, los motivos. Este juicio de inidoneidad sobrevenida para el desempeño del puesto por pérdida de confianza, en el caso del cese, entiende el Tribunal Supremo que hay un núcleo de libre apreciación y que no corresponde al juez sustituir y que no es otro que el de si son ciertos los hechos en que se fundamentaron la pérdida sobrevenida de idoneidad. Entonces, claro, como no puede entrar a valorar los concretos motivos y tampoco puede entrar a valorar la certeza de los hechos que justificaron el cese, entiende que no puede, prácticamente está dado de manos, no puede entrar en el debate sobre si fue motivado o no motivado el cese, porque al final estamos decidiendo la motivación en un parámetro muy general. La sentencia, bueno, acabó casando la sentencia de la Audiencia Nacional, acabó declarando la nulidad del cese de Pérez de los Cobos y entendiendo o se reitera en jurisprudencia anterior, como la de 2019-2021, relativa a la exigencia de motivación, a que no cabe el control jurisdiccional sobre la certeza de los hechos, es decir, hace una recapitulación de la jurisprudencia para terminar estableciendo que estaba mal hecho el cese cuando, cuando por unos motivos, pues bueno, un poco
distintos quizás a los de las anteriores sentencias en las que se ratifica expresamente, pero bueno, no cierra, no responde concretamente a la cuestión de interés casacional objetivo, es decir, que se entiende por motivado, pues que no sea vago, que no sea impreciso, pero ya está, no se puede parar de contar porque no podemos entrar sobre la certeza de los hechos y no podemos entrar en si, si las razones son buenas o son malas. ¿Está motivado? Sí, porque hay pérdida de confianza y han declarado que pérdida de confianza porque no es idóneo. Fin. Em, esta motivación, esta consideración de la motivación, volviendo a la cuestión de la confianza profesional, bueno, pues deja un poco en el aire una vez más la interpretación de la motivación. Y finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2024, también que entiende que una vez más que la libre designación implica un juicio de confianza para desempeñar funciones de especial responsabilidad, una vez más criterio subjetivo, y en la sentencia 80/2025, otro caso famoso, el nombramiento del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales, recurre el nombramiento del fiscal general del Estado por entender que había incurrido en una desviación de poder al nombrar a la antigua fiscal del Estado y ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de sala en el Tribunal Supremo. El propio fiscal general justificó su propuesta apelando a razones de agradecimiento y justicia, porque abandonó la iniciativa legal de ascender a primera categoría, y la sala entiende que, y esta es la conclusión, que un órgano de la administración incurra en desviación de poder, es decir, justifica que hay desviación de poder y entiende que hay desviación de poder, dice la sala, desde luego censurable, no es una mera causa de anulabilidad y no de nulidad de pleno derecho, ni constituye una vía de hecho, que si son patologías especialmente graves. Y que por lo tanto, aunque sea muy reprochable, no determina la inidoneidad para el cargo. Es decir, lo circunscribe a que estemos en una circunstancia que pueda constituir una vía de hecho o que constituya una nulidad, pero en el caso de anulabilidad no constituye, no es una idoneidad y por lo tanto puede ser perfectamente nombrado. Es decir, reconoce la desviación de poder, pero una vez más no entra a juzgar sobre los motivos del nombramiento. Por lo tanto, después de darle vuelta bueno, un poco como conclusiones del programa, después de 25 años, después de la sentencia del 2000 del Tribunal Constitucional del que le he hablado previamente, se puede concluir que aún no está delimitado cuál es el contenido de la motivación para el nombramiento o cese de los puestos de libre designación y con mucha frecuencia las sentencias con pronunciamiento estimatorio lo que hacen es exigir una nueva motivación, suelen desembocar en la repetición del mismo litigio entre las mismas partes, porque al no existir una baremación objetiva, el órgano vuelve a elegir o al mismo aspirante o amplía o desarrolla la motivación del nombramiento eh, sin añadir nada a lo que ya se había discutido. Le he puesto un ejemplo práctico, bueno, de un cese de un puesto de libre designación que vimos aquí en el Servicio Jurídico Provincial de Granada y, bueno, pues se puede leer como visto funcionario adolecido de falta de liderazgo y de capacidad para el trabajo en equipo, especialmente con los jefes de servicio, unido al poco compromiso y a la pérdida de confianza. Bueno, el funcionario alegaba que era eso de la falta de compromiso, o que era la falta de liderazgo, que se concretara en que era una cosa u otra. Eh, es cierto que conforme a unas sentencias del Supremo y muy recientes, simplemente con la pérdida de confianza, si no entramos a discutir qué es falta de liderazgo y compromiso, ni entramos a discutir en qué consiste, si de verdad ha existido falta de liderazgo o compromiso, es decir, la certeza de los hechos, pues se puede considerar motivado. Si nos acudimos a la interpretación del Tribunal Supremo sobre la motivación, sobre que sea exacta, precisa, que no sea vaga, que quizás nos hallaríamos ante situaciones, ante una situación muy distinta, ¿no? Así que la conclusión es que siguen sin estar claros los límites de la motivación, es un tema muy abierto y desde luego yo creo que daría para muchas más sesiones de programas de actualización jurídica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Sí que de verdad no está clara la línea muchas veces, pero tu disertación ha sido muy clara, eso sí, y muy prolija en sentencia Yo ahora el momento de los participantes que tengan alguna duda que quieran trasladar al ponente. Vamos en tiempo. Sí, tenemos aquí una pregunta de un asistente que dice, en el artículo 128.8 de la Ley 5/2023 de Función Pública se señala expresamente que quienes sean titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación podrán ser cesados discrecionalmente, debiendo ser los ceses expresamente motivados. Y pregunta, ¿significa esto que la pérdida de un PLD solo se puede hacer mediante el cese expresamente motivado o podría el funcionario renunciar al puesto por motu propio? Bueno, motu propio pues renunciar cualquiera, a cualquier cosa, desde luego. Al final, el 128 dice podrán ser cesados, o sea que pueden ser cesados discrecionalmente por cese motivado o pueden efectivamente renunciar al puesto motu propio eh, perfectamente. Vamos, no, el artículo 128 no limita los supuestos en los que existe un cese de los puestos de libre designación, sino que regula los ceses en todo caso del superior y la forma en la que deben de hacerse, el motivado. Vale, tenemos otra de Lola Romero que dice, en el caso que ha indicado una persona que ocupa un PLD durante 15 años y se ceda sin pasar por periodo anómalo, ¿no valdría solo con que el decisor haya cambiado? Y luego tiene otra, para responder, que sería, bueno, perdón, dice, es decir, la persona que lo ha designado ha cambiado. Esto debe ser suficiente, va en relación a esta pregunta. Sí, bueno, es que realmente lo que viene a decir el Tribunal Supremo no es que una persona que lleva 15 años en un puesto de libre designación no pueda ser cesado, porque de hecho lo primero que dice es que no hay una pretensión de inamovilidad de tales funcionarios. Efectivamente, se les puede mover porque un puesto sujeto a la confianza de la idoneidad para un puesto concreto en un momento. Efectivamente, en 15 años el decisor puede cambiar perfectamente y cesarlo. Pero sí se exige una mayor motivación. O sea, no valdría, como dice el Tribunal Supremo, aunque hemos explicado las diferencias, que en 15 años haya un ejercicio sin tacha de una profesión y por un acontecimiento que tampoco se motiva bien, se le cesa. Pues bueno, hay que motivarlo porque el decirle por qué se le cesa. Vale, tenemos unas cuantas más. Dice José A. Soriano. El requisito de la motivación de los ceses debe ampliarse también a los nombramientos, en especial cuando hayan concurrido candidatos con más méritos objetivos que el nombrado. Sí, hemos tratado una sentencia de eso. Efectivamente, a los nombramientos se les aplica también la motivación del cese igual y se impugnan también en vía contenciosa. El problema es valorar, el Supremo dice, bueno, es que eso de más requisitos, más méritos objetivos lo dices tú, de los tuyos. Habrá que valorarlo, pero como tampoco pueden entrar en eso los tribunales, sino que realmente se nombra al que se considera más idóneo y la idoneidad la valora el que nombra, pues los requisitos objetivos no son valorables. Eh, Se impugna efectivamente, existen los mismos requisitos de motivación, hay que motivar por qué elige a una persona, pero la objetividad pues queda un poco postergada. Miguel Ángel Román nos dice, ¿es de aplicación el cese de un PLD al cese de un SNL? SNL. Es un puesto de los laborales, según la normativa laboral. Es como el PLD, pero del personal laboral, por lo menos del sexto convenio. Sí, ¿no? De sexto convenio, ¿no? Creo que sí. Pues supongo que sí, es que al final, como no están sujetos tampoco a la normativa de función pública y es que es otra normativa radicalmente distinta, porque al final la provisión de puestos de funcionarios es que no tiene nada que ver con la laboral, de hecho los laborales ni siquiera
están sujetos, o sea, los puestos de libre designación entre funcionarios, los funcionarios de carrera están sujetos a la inamovilidad, los laborales no. Entonces, partiendo de eso, ya la libre designación es una especificidad en la función pública, pero no en los laborales, que son designados libremente. Entonces, no es, entiendo que no es comparable. Laura Muñoz nos comenta, salvo error por mi parte, no se ha hablado de la sentencia del Tribunal Supremo 1165/2024, cuya cuestión casacional es determinar el alcance de las facultades del órgano jurisdiccional para apreciar, valorar y enjuiciar la realidad o veracidad de los motivos del cese. Hace referencia a sentencias anteriores que aprecian que no hay motivación si no se aprueba la realidad de las razones invocadas para cesar. Sí, sí, efectivamente. Hay sentencias en la invocación que hace las sentencias anteriores, sobre todo las del 2019, sí se habla expresamente que sin perjuicio de que no pueda entrar en los motivos del cese, o sea, en decir si son válidos o no son válidos, sí se podría valorar el por qué, la veracidad de los hechos. Esto se habló mucho sobre todo con el cese de la sentencia de 2024, el cese de Pérez de los Cobos, porque se pretendía valorar si realmente había transmitido información o no. Es decir, esto ha ocurrido o no ha ocurrido, para ver si puede ser una motivación de un cese o directamente una invención. Lo que pasa es que, sin perjuicio de que valore eso, después en la sentencia en casación no se pueden valorar circunstancias de hecho probatorias que se han dado en la no instancia anterior, sino en la sentencia que después se casa. Es decir, cuando llega al Supremo, sin perjuicio de que se pueda valorar la veracidad de los hechos en la Audiencia Nacional, en el Juzgado de lo Contencioso o en el Tribunal Superior de Justicia, cuando llega al Supremo esa valoración de prueba no la puede hacer. Entonces, al final, pues nos quedamos en las mismas. No, no puede valorar lo Supremo y no puede establecer esa doctrina general. Marta Fargas nos comenta, ¿es posible el cese de un PLD que se encuentra en la situación de IT de larga duración? Hombre, si se encuentra, es que entiendo que el puesto de libre designación durante una IT de larga duración ya estaría sujeto a peculiaridades, ¿no? Pero yo eh, claro, con la normativa de función pública, no, con la normativa de puesto de libre designación, hombre, efectivamente, si hablamos de la motivación sobre la idoneidad para el ejercicio de un puesto que no puedes desempeñar, pues sin perjuicio de que tienen que motivar el cese y tienen que mantenerte, o sea, después del cese tienen que darte una salida, es decir, desempeñar un puesto de trabajo con unas características concretas, pues esa sería la solución. Vale, Evaristo Cantero nos comenta, en los casos de nombramiento de PLD, ¿alguna de las sentencias citadas se pronuncia acerca del momento en el que deben quedar fijados los criterios objetivos que se van a tener en cuenta para seleccionar al candidato y sobre la necesidad de hacer públicos dichos criterios? En el momento de la oferta del puesto de libre designación. En el momento en el que los criterios objetivos y que describen el puesto deben quedar fijados para saber si el candidato es idóneo o no. De hecho, en muchas de las sentencias e incluso en la normativa se dice, bueno, cuando haya el cese es porque no se cumplen los criterios que se tuvieron en cuenta para el nombramiento. Y los criterios que se tuvieron en cuenta para el nombramiento se dan en el momento de la oferta del puesto de libre designación. No siempre ocurre así, porque hay veces que los criterios son un poco vagos e imprecisos, pero en teoría ese es el momento de nombramiento, de oferta del puesto de libre designación y sí deben de ser públicos, la publicación del puesto en el boletín correspondiente. Carmen García nos comenta, convocado a un puesto de libre designación que se declara desierto, ¿qué posibilidades tiene uno de los aspirantes que tenga los requisitos objetivos exigidos a exigir una resolución motivada de su no adjudicación? ¿Lo puedes repetir? Que es que no... Sí, te la repito entera. Convocado a un puesto de libre designación que se declara desierto, ¿qué posibilidades tiene uno de los aspirantes que tenga los requisitos objetivos exigidos a exigir una resolución motivada de su no adjudicación?
Pues las mismas que cuando se le da el nombramiento a otra persona que consideras que tiene menos requisitos. El supuesto que hemos visto del nombramiento del presidente de sala del Tribunal Superior de Justicia. Si tú consideras que tiene unos requisitos y los cumple y la resolución se declara desierto y no se te adjudica, puedes impugnarlo igualmente, alegando que te considera idóneo para el caso. Lo que pasa es que, como dice el Tribunal Supremo, bueno, idóneo según tú, ¿no? Entonces tendrías que valorar, quizá a raíz de la pregunta que nos ha hecho Evaristo antes, los requisitos que se exigían para acceder al puesto de trabajo en el momento de publicación del boletín, si puede acreditar que los tiene y efectivamente recurrirlo. Vale, dice, una enfermedad prolongada de una persona que ocupa un PLD. ¿Es una causa justificada de cese? Se trata de un puesto singular, no hay otra persona con esas funciones en la organización y se necesita que alguien realice ese desempeño. Sí, en lo último no lo he entendido. Ah, mira, sí, ya la estoy viendo la pregunta. Ah, puesto singular, bueno, un poco a raíz de lo que hemos hablado antes, un poco de la IT. En teoría, efectivamente, si simplemente ya no solo por la pérdida de confianza, sino por la no idoneidad para el puesto de trabajo, cuando efectivamente no se ejerce, se podría motivar el cese. Lo que pasa es que, una vez más, nos hallamos también con la normativa de función pública, pero bueno, la verdad es que no he tenido ningún caso así. No sé si alguno de los asistentes lo ha tenido, pero esa es un poco mi respuesta. Vale, tenemos muchas preguntas más, pero creo que son del estilo. Contestaciones también, que ya se vuelve un poco lioso de responder a las primeras que se han contestado. No sé si os parece recoger un par más o, por ejemplo, dice Manuel Rodríguez, de la jurisprudencia analizada, ¿cabe colegir el cese o sea o sea la destitución ha de estar... no entiendo esta pregunta. Ha de estar más motivada que el nombramiento. No, ha de estar igualmente motivado. Lo que pasa es que el cese suele dar más problemas que el nombramiento. Normalmente, salvo en algunos puestos, como los que hemos hablado en la judicatura, en la que hay varios candidatos que fácilmente pueden probar que tienen los requisitos y las condiciones objetivas para el ejercicio del puesto y que al final se dice, mira, he elegido al otro porque te ha dado la gana, porque has querido, porque yo tengo los requisitos iguales y se puede demostrar que los tienen parecidos. El resto, los nombramientos de los puestos de libre designación, hay muchos en la administración y no suelen estar tan peleados como los ceses, pero los requisitos de motivación son los mismos. Al final es la misma regulación, la misma normativa y los criterios jurisprudenciales se aplican igual. Vale. Carmen García nos dice, ¿por qué no se publican las personas que han optado a un puesto de libre designación? ¿Incumple la ley de transparencia? Pues eso son bastante oscuros. Bueno, los puestos de libre designación es que no es solo que concurran, sino que para concurrir a un puesto de libre designación hace falta enviar un currículum con datos personales. La realidad es que por qué no se hacen es porque realmente tú publicas la provisión de puesto con una serie de características y la realidad es que se puede presentar cualquiera. Es que es complicado elaborar unas listas, entiendo, de la organización de la administración. Del desarrollo del proceso, hombre, los currículum con datos personales, eso no se podría publicar porque tienes que enviar tu trayectoria profesional, una serie de el ejercicio donde has empeñado tu puesto de trabajo, datos personales, etcétera. Pero el por qué no se publica a posteriori, pues porque el procedimiento consiste en una oferta de trabajo y posteriormente en el nombramiento.
Los datos de la administración efectivamente sí están y los casos de impugnación que he visto en jurisprudencia, los que impugnan el nombramiento de otro es porque saben que se ha presentado. Pero la realidad, bueno, en el caso de los candidatos en Consejo General del Poder Judicial, ahí sí es más público, sí es más conocido, pero no sé hasta qué punto aparece en un boletín oficial. Eh, Alfonso nos dice, en caso de enfermedad de larga duración producida de forma sobrevenida, sobrevenida, sí, no se trata más de una falta de capacidad funcional temporal que de una falta de idoneidad. Sí, lo que pasa es que, efectivamente, total, lo que pasa es que la idoneidad realmente no deja de ser una palabreja un poco para justificar el nombramiento, tanto de confianza como de pérdida de confianza. Entonces, quiero decir, la idoneidad es la justificación de por qué te he nombrado, por qué te he cesado, es que eres idóneo. ¿Qué es ser idóneo? Lo que a mí me parece que no significa que los puestos de libre designación, no se me entienda mal, sean simplemente porque es muy oscuro y al que te parece a ti, no, están vinculados a la idoneidad. Pero el problema es cuando surgen la discusión, ¿no? ¿Qué es ser idóneo? En ese caso, efectivamente, es simplemente que no puede acudir a su puesto de trabajo, es una falta de capacidad objetiva. Pero si te cesan, la motivación de que no sea idóneo para el puesto de trabajo, porque imagínate, hay falta de disponibilidad para estar todos los días, porque también muchas motivaciones de ese se pone, falta de disponibilidad, falta de cooperación, evidentemente disponible y con ánimo de cooperar no estás. Entonces, es un poco una motivación para el cese, no significa que esa persona no sea idónea en sentido amplio de la palabra. Bueno, Alejandro, son las 6:30, no sé si Rafael ya ves, por si fuera. Y todos los asistentes haciendo muchísimas preguntas en el chat, como siempre, cada vez que los letrados participan en estas jornadas y en estos programas de actualización jurídica, se fomenta mucho el interés de todos los empleados. Pero bueno, es el tiempo que me estamos comprometidos, de 5 a 6:30, ha llegado ya el tiempo. Pues solamente agradecerte tu participación, Rafael. Muchas gracias por tu disertación. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos por asistir. Un saludo. Gracias. Saludos. Hasta luego.